Segundo bloque de Universidad Noticias, ya estamos y seguimos en vivo en el canal 30 compartiendo la información. Hay mucho para hablar del ámbito económico en esta semana después que, bueno, pasaron las elecciones y además porque se conocieron los datos de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total que aumentaron en porcentaje ambas 1.4% según los datos. Ya está con nosotros Pablo Salvador, le vamos a dar la bienvenida. Pablo, gracias por estar con nosotros. Luca, buenas tardes. Bueno, la intro que hice recién te puse allí en un aprieto, ¿no? Tenés que darnos la solución para el futuro. No es posible, ¿no? No es difícil. Todavía los economistas no hemos aprendido a anticiparnos. Bien. Sí ver por dónde pueden ir los tiros. Es decir, viendo las medidas que se están tomando, ver cuál puede ser el impacto positivo o negativo que puede llegar a tener esa medida, tanto en la población como en las empresas, por ejemplo. Bien, vamos a ir entonces de alguna manera desmenuzando esa situación, sobre todo después de las elecciones. Pero hablemos antes, si te parece, de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total y este aumento que han registrado en septiembre. Bien, como vos acabás de mencionar, tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total entre agosto y septiembre de este año aumentaron 1,4% cada uno. Si recordás, en semanas anteriores hablábamos del IPC. El IPC tuvo una variación del 1,9% en el último mes. Es decir, que ambas canastas tuvieron una variación un poco por debajo de lo que fue la variación del IPC. Y la canasta básica alimentaria básicamente nos estaba diciendo, si recordás, cuáles son los alimentos que contienen esas calorías y esas proteínas necesarias para que un adulto y su familia puedan vivir 30 días. Tenemos una placa allí para identificarlas, ¿no? Sí. Tenemos una placa y ahí vamos a ver cuál es el monto que necesita una familia hoy. Entonces, la columna de la izquierda nos está mostrando esa canasta básica alimentaria, que es básicamente alimentos, como la palabra lo dice. Claro. Si a esa canasta le agregamos otros bienes y servicios no alimentarios, por ejemplo, vestimenta, servicios de salud, educación, transporte, etc., formamos la canasta básica total. Bien. Y estas dos canastas son las que incrementaron 1,4% en el último mes. Bien, que son los datos que vamos a ver allí. Exacto, ahora vamos a ver placa. los valores de la canasta básica. Justamente ahí te está mostrando que el hogar 2 es una familia tipo, es decir, 2 adultos y 2 niños de entre 6 y 8 años. Una familia tipo de estas características, hoy para no ser indigente, necesita aproximadamente 6.300 pesos. Es decir, entre todo el matrimonio, entre toda la pareja, deberían reunir al menos 6.300 pesos para no ser considerados indigentes. Si a esta canasta básica, como decíamos recién, le agregamos otros alimentos, otros servicios, otros productos, tenemos la canasta básica total. Y para no ser pobre, una familia tipo hoy requiere unos 15.450 pesos. Es decir, juntando todos los ingresos familiares, si llegamos a ese 14.500, a esos 15.400 pesos, consideramos que la familia no es pobre. Bien, bueno, esos son los datos de agosto y septiembre. Esto es variaciones, básicamente la variación es entre agosto y septiembre y estos montos corresponden a la canasta correspondiente al mes de septiembre de este año. Bien, los datos en Mendoza todavía no están. Todavía no están publicados, seguramente estarán publicados a principios de la semana próxima. Bien, ¿qué es el EMAE? El EMAE significa el estimador mensual de la actividad económica. Recordemos que el PBI en la Argentina se calcula de manera trimestral y el INDEC lo publica de manera trimestral. Pero en los meses en los que no sale publicado el PBI, lo que hace el INDEC es largar un índice que aproxima la variación de la economía, de la actividad económica. Y esto es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Y si vemos el último dato, que corresponde al mes de agosto de 2017, vemos que de las 15 actividades que se evalúan, una no creció, que es el tema de minas y cantera. El resto de las actividades creció, si comparamos agosto de este año con respecto a agosto del año pasado. Y ese crecimiento fue de aproximadamente un 4,3%. Bien. Si vemos qué pasó entre agosto y julio de este año, también hubo un incremento. Y si miramos los 9 meses de este año comparados con los 9 meses del año pasado, también tenemos un incremento positivo. Por eso estamos viendo que la economía poco a poco comienza a mostrar signos más fuertes de recuperación y en todos los sectores. Si desagregamos un poco, el sector que más creció es como siempre. Hasta ahora la construcción es el sector o la actividad que viene liderando este crecimiento, tanto a nivel provincial como nacional. Y algo interesante que la industria ya está creciendo a tasas importantes y empezó a crecer el comercio mayorista y minorista, que eso es muy importante, sobre todo porque genera mucho empleo este sector. Y ya el gobernador dijo que en el presupuesto 2018 un 10% de ese presupuesto va a estar destinado a obras públicas, ¿no? Es un dato importante también. Es así, unos 8.500 millones de pesos aproximadamente se van a destinar a obra pública en el año 2018 y esto estaría equivaliendo a un 10% del gasto total
de la provincia para el año próximo, con lo cual es un porcentaje, un monto bastante importante y básicamente este monto se va a destinar a lo que son transporte, vivienda, comunicaciones, salud y educación. Bien, pasaron las elecciones. El lunes, allí próximo, aumentó entre un 10 y un 12% los combustibles. ¿Cómo repercute esto en nosotros, en el ciudadano común, en el proceso inflacionario que vive nuestro país y en el producto final también? Porque obviamente si aumentan los combustibles, los industriales remarcan porque claramente la logística, por ejemplo, aumenta, ¿no? Hoy toda la logística que se hace de transportes a través de camiones que llevan combustible. Exactamente, y eso termina impactando en los alimentos que vienen procedentes de otras provincias, etcétera, ¿no? Este incremento, como se produjo en la última semana de octubre, va a tener impacto tanto en octubre, en el IPC de octubre, como en el IPC de noviembre. Es decir, una pequeña parte de ese incremento va a impactar en el IPC del mes de octubre. Y la otra parte, la mayor parte de ese peso, va a golpear en el IPC de noviembre. Esto significa que tanto el IPC de octubre como el IPC de noviembre va a traer reflejado este componente en el rubro, digamos, que incluye al combustible, que es el de servicios básicos, vivienda y servicios básicos. Ese rubro va a pegar un salto importante en estos 2 meses, justamente por este incremento de los combustibles, como vos bien mencionás. Además, eso también va a impactar en otros grupos, en otros capítulos, como el de alimentos, por ejemplo, o el de vestimentas también, que puede llegar a impactar. Ahora, este impacto debería sentirse, como te digo, una pequeña parte en octubre, una parte más importante en noviembre, pero luego debería mantenerse ese nuevo nivel más alto, no debería seguir aumentando, con lo cual esto va a tener un impacto puntual en el IPC, pero no significa que vaya a generar más inflación. El tema del combustible, si hay incrementos o del precio internacional del barril de petróleo o si el tipo de cambio sube, eso sí va a terminar impactando nuevamente en el precio de los combustibles. Hasta tanto no se produzcan alteraciones en estos 2 componentes, los precios de los combustibles no deberían volver a subir. Bien, la liberación de los precios justamente del crudo, ¿significó algo en este sentido? ¿Va a sumar para que no haya un nuevo aumento? ¿A quién beneficia la liberación? Mira, esto es importante, ¿por qué? Porque en Argentina, o sea, cuando los precios internacionales estuvieron muy altos, la gestión anterior que hizo fue fijar un precio más bajo. ¿Para qué? Para proteger el bolsillo del consumidor, para que el precio del barril, que llegó a $100, no impactara de lleno en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Cada vez que íbamos a las estaciones de servicio. Luego pasó el otro extremo. El precio internacional del barril de petróleo cayó a $40 y en Argentina se le puso un precio de $70 para aquel que producía o extraía en boca de pozo del petróleo. ¿Para qué? Para favorecer a las empresas que justamente buscaban petróleo y extraían el petróleo, ¿no? Entonces, ahora lo que se ha hecho es dejar los precios libres. ¿Para qué? Para que el precio que rige a nivel interno en Argentina coincida con el precio que está rigiendo a nivel internacional. Esto, digamos, debería favorecer al consumidor si es cierto que hay competencia en este sector. ¿Por qué? Porque si hay competencia, las empresas van a tener cuidado de incrementar los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque pueden perder clientela. Ahora, este incremento se produce justamente por estas 2 cosas que yo te comento. Entre julio, que fue el último incremento del precio de los combustibles, y septiembre, el barril de petróleo aumentó 5 o 6 dólares y el tipo de cambio aumentó un 8 o 9%. Entonces, estos 2 incrementos es lo que ha provocado que ahora los combustibles hayan aumentado en todas las estaciones, en todas las empresas, en un promedio del 10% aproximadamente. Pero la idea es que con esta liberación de los precios haya competencia y se termine beneficiando al consumidor, pero veremos qué pasa. Bien, también ya lo planteó Aranguren, hay un aumento del 50% a partir de diciembre del gas. Sí, van a realizar unas audiencias públicas, creo que en la provincia de Córdoba, para definir cuál va a ser el porcentaje de incremento de los servicios públicos, pero lo que sí está claro es que va a aumentar a partir del 1 de diciembre, como hemos hablado en otras oportunidades. El ajuste que está realizando el gobierno nacional es básicamente vía reducción o vía eliminación o quita de los subsidios a las tarifas públicas. Recordemos que un 65% del gasto mensual que realiza el Estado Nacional va a sueldos, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y por hijo. Y un 10% solamente es el tema de las tarifas. Entonces el gobierno nacional está recortando por ahí, reduciendo esos subsidios y ahorrando por ahí sin reducir el resto de las partidas del gasto público. Bien. Pablo, y también automáticamente pasadas las elecciones, el presidente de la República Argentina en conferencia de prensa planteó que llegan reformas a nuestro país, laborales, tributarias. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué se pretende con estas reformas? Mirá, son 2 reformas que están en agenda hoy, no solamente en Argentina, sino en todos los países de la región aquí de América Latina. Por ejemplo, Chile implementó una reforma laboral en el 2016.
Brasil la acaba de implementar en el mes de julio, Perú está trabajando en una reforma laboral. Entonces, básicamente, Argentina lo que está haciendo es ponerse en línea con estos países y buscar una reforma. Ahora, es muy importante que esta reforma y la tributaria tengan consenso político, que salgan con la aprobación o con el apoyo de todos los partidos e incluso de los gremios, de los sindicatos. Aparentemente, los sindicatos están más tranquilos porque han hablado con el ministro de Trabajo, Triaca, en el cual confían bastante, y les ha prometido Triaca que no va a ser la misma reforma que se llevó a cabo en Brasil, con lo cual sí podría llegar a generar un problema en nuestro país. Por lo tanto, va a haber una reforma que van a hacer de un consenso y eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque los costos no salariales hoy en Argentina, es decir, no lo que forma parte del salario, sino los impuestos del mercado laboral, hoy están en un 40%. Es decir, entre los impuestos que paga el empleado más los impuestos que paga el empleador, 4 de cada 10 pesos son impuestos. En Chile es 22%. En América Latina el promedio es 25%. Estamos muy lejos y eso hace que las pymes nuestras no puedan competir. Y lo mismo sucede con la reforma tributaria. Claro, bueno, en Brasil quedaron muchos sin trabajo, ¿no? A partir de esta reforma que se hizo. Hay que ver cómo impacta porque esto lleva 2 meses recién y hay que evaluar el impacto a mediano plazo. Lo que está claro es que para que tenga éxito tiene que surgir de un consenso, como te digo, ¿no? No solamente de los privados de las empresas, sino del gobierno y también de los sindicatos. Bien, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Había mucho para hablar en esta semana después de las elecciones y bueno, seguramente tendremos también a futuro mucho para hablar en nuestro país si hablamos de economía, justamente. Gracias, Pablo. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir compartiendo información con ustedes que tiene que ver con el Consejo Federal de Energía. Argentina va a tener un nuevo Consejo Federal de Energía. Esto se habló allá por el mes de abril del año 2017 y se puso en práctica hoy justamente en el ámbito nacional. Se trata de un órgano consultivo sobre temas referidos al desarrollo energético del país que va a funcionar en el marco del Ministerio de Energía, el cual va a ejercer su presidencia justamente de este Consejo Federal. Tendrá como objetivo considerar la planificación y el desarrollo del sector energético a mediano y largo plazo, aconsejar también sobre las modificaciones que requiera la legislación en materia de energía, incluyendo los marcos regulatorios de cada servicio público. Así que desde hoy, nuevo Consejo Federal de la Energía en nuestro país. El gobierno ayer se reunió, podríamos decir, en la primera mesa paritaria con el SUTE, ¿no? Con los referentes del SUTE para hablar de los futuros acuerdos paritarios. La propuesta que llevó a esta mesa de debate el Ejecutivo Provincial tiene que ver con el pago del ítem zona. En una cuota, dijo el gobierno provincial, y antes de diciembre. ¿Qué dijeron desde el SUTE? La van a evaluar en plenario y la respuesta estará en la próxima reunión paritaria, que es el 3 de noviembre. Veamos lo que decían desde el SUTE. Esta reunión con el SUTE, donde hemos efectuado una presentación poniendo en conocimiento la decisión del gobierno provincial de pagar esta deuda que se mantenía con más de 16.000 docentes y que oscila aproximadamente en los 700 millones de pesos. Deudas que se mantenían por incorrectas categorizaciones que se habían efectuado de los establecimientos escolares en relación a la zona y también por reconocimientos masivos que se hicieron en el periodo 2008-2015 que no fueron acompañados con las previsiones presupuestarias y el pago de las mismas. Eso derivó en una gran cantidad de reclamos administrativos y judiciales que tienen sentencia firme. Ante esa ausencia del Estado que no da respuesta a los requerimientos de los docentes, hemos manifestado al sindicato que el gobierno va a dar solución y va a pagar esa deuda, porque quedemos vistas del listado de los docentes y no docentes alcanzados por esta decisión de pagar del gobierno provincial, y la ratificación legislativa está previsto que sea en un pago a través de una liquidación individual para cada uno de estos sujetos. Eso por un lado. Entonces tenemos una próxima audiencia el viernes 3 para avanzar sobre los temas que hemos planteado. El gobierno, en cuanto al pedido nuestro de avanzar en la discusión de la recomposición salarial, bueno, el gobierno planteó públicamente ya que lo va a evaluar y que nos va a sumar en la discusión con otros gremios, pero todavía no ha dado una fecha certera sobre eso. Ha planteado que nos quiere convocar con el conjunto de los otros gremios estatales al mismo tiempo. Por eso a nosotros nos parecía importante traer todos estos otros temas que había que empezar a discutir ahora y empezar a darle solución, lo cual en ese sentido es un avance que ya tengamos un espacio concreto para empezar a resolver cuestiones. Y lo que trajo el gobierno después es la discusión del ítem zona. Bueno, en cuanto al tema de la deuda, nos aseguró que se va a pagar durante este año, que se va a pagar de una sola vez, que se va a hacer por el sistema normal de liquidación y bueno, se va a enviar el proyecto a la legislatura
y nos van a dar un soporte informático para que nosotros podamos controlar, digamos, ese monto de deuda, cómo va a ser para cada gente, y que podamos ahí ponerlo a revisión de cada afectado o afectada para que pueda tener un control sobre eso. Pues el gobierno ha traído una propuesta para recategorizar la zona de las escuelas. Esa propuesta la traigo por escrito, ahora nos ha dado una primera explicación, que nosotros vamos a leerla atentamente y a poner la discusión de las escuelas. Lo que sí le hemos planteado al gobierno es que esa documentación la tenía que haber puesto a discusión de la comisión de zona, que ya está conformada desde hace 2 años, que nosotros vamos a respetar lo que elaboró ya esa comisión, y que lo que elaboró esa comisión, más lo que ellos han traído ahora, más lo que podamos discutir oportunamente en la escuela, es lo que vamos a empezar a discutir, y que esa discusión va a llevar un tiempo, eso no es una discusión que se va a dar rápida, y que además esto se está dando en el marco de un enorme atraso salarial del sector. Estamos en vivo en el canal 30 de la TDA, estamos compartiendo la información, hay más todavía, vamos a hacer un corte ahora, ya venimos. Se acabó.